la diversidad cultural conforma el mosaico de la humanidad, donde cada elemento añade su belleza única al cuadro general. Maurice Friedman. Hola, aquí su guía en el mundo del futuro y la tecnología en el canal Futuro Interactivo. Hoy tenemos un tema sorprendente en la agenda. ¿Por qué hay tantas razas diferentes en la Tierra? Vamos a sumergirnos juntos en esta fascinante pregunta e intentar encontrar respuestas en el mar de investigaciones y conjeturas. ¿Están listos para comenzar este viaje en el mundo de la diversidad humana? Revisión histórica. Entonces, amigos, retrocedamos en el tiempo y observemos cómo se formó la diversidad que vemos hoy. Hace mucho, mucho tiempo, cuando la humanidad apenas comenzaba su camino, las personas vivían en diferentes partes del mundo, sometidas a diversas influencias climáticas y culturales. La evolución y las migraciones desempeñaron un papel crucial en la formación de las características físicas y culturales de las poblaciones. Los grupos étnicos se desarrollaron, adaptándose al entorno, creando sus propios idiomas, costumbres y tradiciones. Es un viaje fantástico a través del tiempo y las culturas, en el que cada raza se convirtió en una pieza única del rompecabezas en la sociedad humana. Mi opinión, es asombroso y emocionante. Imaginen cuántas historias, tradiciones y rasgos únicos tiene cada cultura. Es como un gran libro de la humanidad, donde cada página está llena de información sorprendente sobre nuestros antepasados y su viaje. ¿No es verdad que cautiva la mente y el corazón? Dato interesante. Y aquí hay otro hecho emocionante que simplemente asombra la imaginación. Los estudios genéticos muestran que nosotros, como seres humanos, compartimos sorprendentemente mucho en común. Independientemente de las diferencias externas, el genoma humano en realidad es idéntico en un 99.9%. No es increíble, ¿verdad? Todo este mundo diverso es el resultado de solo un 0.1% de diferencias genéticas. Y aquí es donde comienza la maravillosa aventura de la humanidad de estas pequeñas diferencias. Estas diminutas mutaciones hacen que cada raza sea única e irrepetible. Parece como si la naturaleza jugara algo de diversidad para todos en esta caja. Y esto es solo una pequeña parte de lo que esconde el mundo de la diversidad racial. Cada raza, cada cultura, es simplemente un inmenso tesoro de conocimiento y maravillosos descubrimientos sobre nuestro pasado y futuro. El color de la piel es el sorprendente resultado de la acción de la melanina, un pigmento producido por nuestra piel. Este pequeño pero importante pigmento es creado por los melanocitos, células especiales de la piel. Y es interesante, el nivel y el tipo de melanina que nuestros melanocitos producen determinan la diversidad de tonos de piel. Resulta que la genética desempeña un papel crucial en este proceso. Diferentes genes pueden influir en la cantidad y el tipo de melanina, creando variaciones en los tonos de piel de las personas. Esto explica por qué las personas tienen diferentes colores de piel, desde tonos claros hasta oscuros. Aquí es donde entra en juego la adaptación. Dependiendo de las condiciones climáticas y el nivel de radiación solar en diferentes regiones de nuestro planeta, la piel se ha adaptado para proteger el organismo de los rayos ultravioleta. Por ejemplo, las personas con tonos de piel más oscuros tienen más melanina, lo que les ayuda a protegerse mejor contra las quemaduras solares y la radiación ultravioleta en climas cálidos. Y aquí está el sorprendente hecho. Independientemente de las diferencias en el color de la piel, todos tenemos un porcentaje similar de material genético. Es asombroso cómo la diversidad del color de la piel ha inspirado y protegido a la humanidad durante miles de años, adaptándose a diferentes condiciones de vida, diferentes formas y colores de ojos. Profundicemos en la conversación sobre la forma de los ojos, otra fascinante característica del rostro humano. Resulta que la genética desempeña un papel crucial en determinar la forma de los ojos.
Diferentes genes que controlan la estructura facial y la forma de los ojos determinan si estos serán rasgados o redondos. Y, por supuesto, diferentes grupos étnicos tienen sus propias características únicas que pueden influir en la forma de los ojos. Pero lo interesante es que no se trata solo de características étnicas. La forma de los ojos también puede ser el resultado de la adaptación a condiciones específicas del entorno. Por ejemplo, los ojos rasgados podrían haberse desarrollado en personas adaptadas a vientos fuertes o luz solar intensa. Esta forma de ojos protege contra el polvo, el viento y la luz solar brillante, proporcionando una mejor protección para la visión. Ahora hablemos del color de los ojos, otra característica sorprendente de la especie humana. Al igual que la forma de los ojos, la genética juega un papel importante en la determinación del color de los ojos. Varios genes afectan al color de los ojos en los humanos. La pigmentación y la cantidad de melanina en el iris determinan si el ojo humano será azul, verde, marrón o incluso gris. Es interesante que el color de los ojos puede ser el resultado de una interacción compleja entre varios genes, lo que da como resultado una amplia gama de tonalidades. Los grupos étnicos también tienden a tener ciertos colores de ojos, aunque las personas de cualquier origen étnico pueden tener diferentes colores de ojos, y, una vez más, la adaptación al entorno puede tener su impacto. Por ejemplo, los ojos claros, como azules o verdes, podrían ser más comunes en regiones con menos luz solar, ya que están mejor adaptados para recibir más luz para la visión. Todo este proceso es un ejemplo fantástico de cómo la genética y el entorno pueden influir en las características físicas de una persona. Nos recuerda lo complicado y asombroso que es el proceso de formación del organismo humano bajo la influencia de varios factores durante el curso de la evolución. ¿Por qué todas las personas tienen diferentes alturas? Detengámonos en un tema importante: el crecimiento humano. ¿Sabías que la genética juega un papel clave en determinar nuestra altura? Es como un enigma en el que el código genético establece el potencial de crecimiento de cada uno de nosotros. Aunque la alimentación y las condiciones de vida tienen su influencia en el proceso de crecimiento, el trasfondo genético establece el potencial de crecimiento para cada individuo. Asombroso, ¿verdad? Nuestro código genético determina qué tan alto o bajo podemos llegar a ser. No obstante, la alimentación, el estilo de vida saludable y el entorno también son importantes para maximizar nuestro potencial de crecimiento. Una dieta equilibrada, la actividad física y el cuidado de la salud pueden ayudarnos a alcanzar la cima de nuestro potencial genético en cuanto a altura. Es interesante cómo nuestro cuerpo está en constante cambio y crecimiento debido a una multitud de factores, y la genética desempeña un papel fundamental aquí. Después de todo, cada uno de nosotros es único y tiene su propio potencial de crecimiento, determinado por nuestros genes. El color de la piel debería ser tan insignificante como el color de los ojos. Sophie Okonedo. Como blogger, me gustaría compartir mi opinión sobre la hipótesis del origen de la diversidad racial y la evolución de la población humana. Vamos a abordar este tema paso a paso. La hipótesis que vincula las diferencias raciales con adaptaciones al entorno y condiciones climáticas presenta una idea interesante. Según esta hipótesis, la diversidad de características físicas en diferentes grupos étnicos surgió a través de la selección natural y la adaptación a distintas condiciones climáticas y ecológicas. Este proceso se podría describir paso a paso, cuando los antiguos seres humanos comenzaron a migrar y establecerse en nuevas áreas. Sus cuerpos se adaptaron a diversos factores climáticos, como la intensidad de la radiación solar, la temperatura, la disponibilidad de ciertos tipos de alimentos, entre otros. Con el tiempo, estas adaptaciones podrían haber llevado a cambios en rasgos físicos como el color de la piel, la forma de los ojos, el tipo de cabello y otros.
Considero que esta hipótesis puede ser uno de los principales factores que explican la diversidad de características físicas entre diferentes grupos étnicos. Sin embargo, es solo una de las posibles explicaciones, y la ciencia continúa investigando este tema, explorando datos genéticos y hallazgos arqueológicos. Esta fascinante investigación nos hace reflexionar sobre cómo la evolución y la adaptación podrían haber moldeado la diversidad con la que nos encontramos en la actualidad. El odio hacia las personas por el color de su piel es absurdo, ya que todos tenemos una misma sangre. Las diferencias nos hacen únicos, no mejores ni peores. Joshua Marinés. Por supuesto, yo concluiría este video instando al entendimiento, la tolerancia y el respeto hacia las diferencias culturales y raciales. Al fin y al cabo, la diversidad que vemos entre las personas enriquece y hace más interesante nuestro mundo. Nuestra diversidad no solo se trata de características físicas, sino también de la riqueza cultural, tradiciones, idiomas y experiencias. Por eso, en lugar de ver las diferencias como obstáculos, aprendamos a apreciarlas como características únicas de cada individuo y aspectos enriquecedores de la sociedad. Trabajemos juntos para crear un mundo donde todas las personas puedan vivir en armonía, respeto y equidad. Por ende, seamos tolerantes, estemos abiertos al aprendizaje, dispuestos a escuchar y comprendernos mutuamente. Construyamos una sociedad donde cada persona, sin importar su origen, se sienta aceptada y respetada. Así que los invito a apoyar la tolerancia, valorar la diversidad y hacer del mundo un lugar más amigable para todos. Juntos, podemos crear un mundo donde las diferencias se conviertan en una fuente de inspiración y una fuerza que nos una en lugar de separarnos. Gracias por ver. Ha sido un fascinante viaje a través de la historia de la diversidad humana. Espero que este material haya generado muchas reflexiones interesantes y nuevas perspectivas sobre el mundo. Si disfrutaste este video, no olvides darle me gusta y suscribirte al canal Futuro Interactivo para no perderte los próximos relatos emocionantes. Continuaremos discutiendo temas interesantes, y me encantaría verte en los próximos videos. No dudes en compartir tus pensamientos y preguntas en los comentarios. Trabajemos juntos para hacer de este canal un lugar de discusiones apasionantes e intercambio de ideas. Gracias por acompañarme. Hasta la próxima en el canal Futuro Interactivo.